Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, dando continuidad a nuestro estudio de las lecciones de Josué acerca de la fe durante este último trimestre de este presente año 2025. Bien, la lección número 6 lleva por título El enemigo interno. Y en esta ocasión vamos a intentar responder algunas preguntas que encontré no son de mi autoría, sino que son preguntas que están en el comentario de Abarbanel, ¿ok? Comentarios de al rabino Abarbanel respecto al asunto de el anatema, ¿ok? De la toma del anatema referente a Acán, ¿no? Y a Barbanel introduce una serie de preguntas. Yo seleccioné no todas las que ahí se hace porque eso nos abarcaría mucho tiempo. Muy interesante. Les invito a que en cefaria.com vayan a esa página en la sección, en la parte del menú donde dice Tanaj, cliquen allí y más vayan rodando la página hacia abajo y van a encontrar una sección donde se habla a Barbanel, es decir, que son, ahí está Ibn Ezra, está Rashi, el Ramban, etcétera, que son comentaristas rabínicos. Pero en la parte de Abarbanel que comenta el libro de Josué, bueno, Abarbanel comenta casi todos los libros de la Biblia hebrea, pero vaya en la parte de Josué, en el capítulo 7 hay una serie de preguntas. A lo mejor usted se encontrará que toda esa sección está en hebreo. Fácil, copie eso y tradúzcalo en Google Traductor o en ChatGPT, ¿ok? Fácil, copy pega y le pida a estas aplicaciones traducir y allí le hace la traducción. Entonces, ahí hay una serie de preguntas bastante interesantes donde también se da respuesta en opinión de Abarbanel. Y yo elegí dos, por lo menos. Vamos a tratar de en este comentario, no quisiera extenderme mucho, solamente vamos a analizar dos preguntas. La primera es la siguiente. Si Acán pecó al tomar del anatema, que este es el tema del capítulo 7, hay una derrota del pueblo de Israel. Israel va en batalla contra Jai, alrededor de unos 3.000 hombres, y ellos pierden en batalla y Josué entiende, interpreta que Israel va a batalla desprotegido, sin el apoyo del Eterno. Y, y bueno, la respuesta que le da el Eterno es porque Israel ha pecado, sencillamente, han roto el pacto y han tomado del anatema. Esa es la respuesta. Entonces, la pregunta de Abarbanel es si Acán pecó al tomar, si fue Acán solo, como individuo, fue el que erró al tomar del anatema del Jerem, ¿por qué se encendió la ira del Eterno contra todo Israel si fue uno? ¿Por qué Israel es responsable del anatema que solamente uno de los hombres de Israel tomó? Que no había pecado ni sabía nada del asunto, o sea, el resto del pueblo no sabía nada del anatema, ¿ok? Y no había errado, obviamente, en ese punto. Entonces, ¿por qué la ira del Eterno va en contra del pueblo? ¿Y por qué dice el texto Israel ha pecado y también han traspasado o han roto la palabra avaru, en hebreo es romper, romper una atadura, ¿no? Han roto mi pacto. Bueno, ¿y cómo entendemos esto a la luz de otros profetas cuando dice, por ejemplo, en Ezequiel 20:20, el alma que pecare es esa la que va a morir? El hijo no llevará el pecado del padre, es decir, según el profeta Ezequiel, aquí no hay pecado corporativo. ¿Ok? No existe pecado corporativo, ya que algunos hablan de eso, ¿no? Y toman el hecho de Acán.
o toman el caso de Acán para hablar de un pecado corporativo, que el pecado de un individuo hace responsable a toda la nación. Bueno, el profeta Ezequiel niega ese punto. El hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre lleva el pecado del hijo. La justicia, el mérito del sadik, el mérito del justo, o la virtud del justo será sobre él, y la maldad del rasha, del malvado, será sobre él. Aquí no hay pecado corporativo. El alma, ¿ok? El alma que errare, el alma que fallare, el alma que se extraviare, esa es la que morirá. Y en efecto, en el anatema el que muere es Ahán, ¿ok? Aunque también murieron 36 hombres en batalla, ¿ok? Entonces, pero aquí muere es Ahán, ¿no? O Acán. Es el que muere acá en este punto. Pero ¿por qué a Israel se le da la responsabilidad de que Israel ha pecado y ha roto el pacto? Esto vamos a intentar de ahondar. Sobre esto se va a tratar la lección. Bueno, primeramente tenemos que entender qué es el jerem, o lo que se llama el anatema. Bueno, encontramos el primer texto que habla del anatema. Está en Levíticos 27, es decir, en la parte final del Sefer Vayikra, del libro de Levíticos, capítulo 28 al 29, perdón, capítulo 27, versos o pasuk 28 al 29 dice, pero nada de lo que un hombre consagre irrevocablemente al Señor, de todo lo que tuviere de hombres o animales o heredades, es decir, herencias, podrá ser vendido ni rescatado. Todo jerem, todo jerem es cosa santísima para el Señor. Si toda anatema es cosa sagrada para el Señor. Ninguna persona dedicada como jerem podrá ser rescatada, será muerta. Entonces la palabra aquí, pero de nada de lo que un hombre consagre, dice en el hebreo af kol jerem. Ciertamente todo jerem que, que consagrare un varón al Señor, dice Yaharim. Yaharim es la misma raíz de jerem y se traduce consagre o consagrare. Entonces, aj kol jerem, ciertamente todo jerem, todo lo separado, todo lo apartado, todo lo consagrado que un varón, ish, Yaharim, consagrare, apartare o separare la Donai para el Señor, ¿ok? ¿Ok? Eh, de todo lo que fuere de hombre, animales o herencias, ¿ok? No podrá ser vendido, sino que porque todo Jerem, dice Kol Jerem, Kodesh Kodashim, U la Donai, es decir, todo Jerem es santo de los santos. Kodesh Kodashim, santo de los santos, que se traduce aquí cosa santísima. Sí, es santo de los santos para el Señor. Entonces, todo jerem que consagraren, ya sea de hombre, ¿ok? Ya sea de hombre, no podrá ser rescatada. De eso no se rescata. Todo jerem no tiene rescate. ¿Ok? Sino que sencillamente está destinado a la destrucción. Si es hombre o animal, será muerto. Esa es la mitzvah respecto al jerem, según Levíticos 27, 28 al 29. ¿Ok? Entonces, el jerem es Kodesh Kodashim, es dedicado a Hashem, pero eso que está dedicado a Hashem debe ser ofrecido. Si hay vida, en este caso, un hombre, un animal, no se rescata. Eso se le da muerte. Ok.
Por otro lado, tenemos en el Sefer de Barín, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, 25 al 26, estamos viendo qué dice la Torá. O sea, hay que interpretar la narrativa a la luz de la Torá, a la luz de los textos de la Torá, ya que la Torá es el alfa de las escrituras. Eh, Debemos entender el caso de Acán en Josué capítulo 7 a la luz primero. Vamos a ver qué dice la Torá respecto al Jerem para poder dilucidar, poder esclarecer el caso de Acán. Entonces, en Deuteronomio 7, 25 al 26 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. ¿Ok? Quemarás en el fuego. Lo que es Jerem está destinado al fuego. Si acá. Entonces, no codiciarás la plata, no codiciarás la plata ni el oro que esté sobre ellas, es decir, que esté sobre estas esculturas o esculturas que contengan oro o plata. Dice, no lo tomarás para ti. ¿Ok? No lo tomarás para ti, ni lo codiciarás, es decir, no lo vas a desear tenerlo, ni tomarlo, para que no te enredes en ello, pues es abominación al Señor tu Dios. Dice, no traerás, es decir, si un individuo, un solo individuo de Israel toma del anatema, es decir, del oro, de la plata, como aquí el Sefer de Barín instruye, dice, traerás suciedad a tu casa, contaminación a tu casa, abominación, cosa detestable a tu casa. Dice, para que no seas Jerem como ella. Es decir, si un individuo de Israel toma Jerem para sí, es decir, toma ya sea la plata o el oro que están en estas esculturas, entonces dice que el individuo se hace Jerem como ella, ¿ok? No solamente él, sino también su casa. Aquí hay algo que, o parte de la respuesta al hecho de Acán. O sea, un solo individuo, al tomar el Jerem, como aquí Devarim instruye, trae impureza ritual, impureza ceremonial, pues trae suciedad a su casa, contamina su casa, y el individuo y su casa se hace Jerem como lo que ha tomado. Del todo la detestarás y abominarás porque es Jerem. Es una mitzvah, un mandamiento, una ordenanza, un precepto en Devarim 7, 25 al 26. Y también en el capítulo 13 del mismo libro de Devarim, versos 16 al 17, en algunas versiones está en el verso 15 y 16, en la que yo estoy utilizando Reina Valera 1909, está en el 16 y 17. Puede haber variedad, depende de la versión. Dice, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, es decir, las ciudades que van a conquistar. En este caso, Israel intentó conquistar a Jai, ¿no? O a Jericó fue, en este caso. Jericó fue la primera ciudad que ellos tomaron. Dice, herirás o golpearás a filo de espadas a los moradores de aquella ciudad. Y todo su botín, es decir, todas sus pertenencias, juntarás en medio de su plaza. Dice, y quemarás la ciudad y todas sus pertenencias, es decir, todo su botín, en holocausto al Eterno tu Dios. Es decir, por eso que el Jeren es Kodesh Kodeshim, como dice Levíticos, porque el Jeren, al ser cosa santo de los santos, sagrado de los sagrados, el Jerem, por tanto, eso es dedicado al Eterno. El Eterno ha designado que eso se ofrezca en holocausto, es decir, en una quema total.
Es decir, eso se ofrezca en elevación, en algo dedicado solo al Eterno, tu Dios. Por eso se quema. Y será un montículo, nunca más será edificada. Esa es la instrucción allí en Deuteronomio. Ahora, teniendo entonces esto claro, eh, en la Torah, de lo que es el Jeren, que es algo sagrado, que de eso no se debe tomar porque quien tome de ello contamina su casa y contamina y se hace anatema juntamente con el anatema. Ese anatema debía ser ofrecido en holocausto, ¿no? Al Señor como instruye la Torah. Esas son las directrices que el Señor ha dado. Si el pueblo de Israel quiere conquistar la tierra, si el pueblo quiere prosperar en conquistar la tierra, aquí está esta advertencia que también nos da Josué capítulo 6, verso 18. Dice, cuídense del anatema. No sea que incurras en la tentación, caigas en la tentación de tomar algo del anatema. Ya Yehoshua como Naví, como profeta, ha dado. Recuerden que Josué es un portavoz, y en este caso advierte, cuídense del anatema, no sea que tomen algo del anatema, noten, y hagáis jeren o anatema el campamento de Israel. Un solo individuo que tome del anatema, no solamente se hace anatema el individuo, ¿ok? No solo se hace anatema el individuo, no solamente se hace anatema su casa, sino que también hace anatema, es decir, hace jeren a todo el campamento de Israel, y justamente esto hace que el Señor se retire, porque esto es abominable. Ya lo leímos en los textos, esto es algo sucio, esto es algo abominable, y el Eterno es Hakadosh. Shem pues está separado, apartado de estas cosas. El anatema está destinado a la destrucción, está apartado, está separado a la destrucción. Entonces, esto hace que, disculpen que estoy con cierta alergia. Ya estamos aquí en el hemisferio norte, ya está empezando el frío, y estos cambios bruscos de clima afectan un poco, en este caso afecta un poco la garganta. Eh, ok, seguimos avanzando entonces. Entonces, no tomes algo del anatema porque te harías anatema, y no solamente tú, sino que el campamento de Israel. Por tanto, el anatema es lo único que, según la Torá, afecta a toda la comunidad. Fíjense que no estamos hablando del adulterio, no estamos hablando del asesinato, no estamos hablando del secuestro. Bueno, en este caso estamos hablando del secuestro, específicamente del anatema o codiciar el anatema. Esto contamina ceremonialmente a todo el campamento. Un miembro de Israel, cuando está en misión nacional, como es la conquista de la tierra, esto es una misión nacional, tomar del anatema es contrario, es violentar el mandato, la ordenanza, ¿ok? Y por lo tanto esto hace anatema. Un solo individuo al tomar del anatema hace al anatema a todo el campamento, aunque el resto del campamento no haya participado en el anatema. Esto lo explica o lo aclara en este caso Josué capítulo 6,
verso 18. Ahora, la otra pregunta de Abarba, y ahí respondemos entonces por qué la falta de uno, en este caso la falta, por qué se enciende la ira del Señor contra todo Israel si fue Han o Acán en hebreo. Lo que pasa es que en hebreo se dice Han, ¿ok? Se traduce como Acán. La Haf eh, aparece como C, ¿no? Como se translitera como C, en, aunque no debiera haber sido así, ¿no? La transliteración, pero bueno, se translitera como Acán, porque en la Septuaginta, eh, la Haf hebrea en la versión griega aparece como Shis, que viene siendo como una C en español. Entonces, por eso queda así como Acán, pero es Ahan en hebreo. Y Ahan significa el perturbador, ¿ok? El perturbador. Entonces, ya respondemos la primera pregunta. Un miembro de Israel que tome del anatema, está hablando específicamente del anatema, no está hablando de que si uno viola el Shabbat, de que otro hace idolatría, no. Ahí se aplica entonces Ezequiel 20:20. Es decir, violar el decálogo trae es la explicación del contexto de Ezequiel 20:20. El alma que pecar, esa morirá. Pero en el caso del Jeren es diferente. En el caso del Jeren, un miembro del pueblo hace anatema a todo el pueblo. El Jeren ya es diferente. Y por eso entonces podemos entender, eh, y esto no necesariamente es pecado corporativo, ¿ok? No, no, no es, no, porque está hablando es del tema del Jeren. Esto trae impureza ritual, esto contamina ceremonialmente al pueblo. Por lo tanto, esto hace que el Señor retire su presencia por este hecho. Ahora, la siguiente pregunta de Abarbanel es, ¿por qué el texto dice que Israel ha pecado y ha roto el pacto? ¿Ok? Han roto el pacto. Bueno, parte de la respuesta es, bueno, esto lo leemos aquí en el capítulo 7, verso 11, dice, Israel ha pecado. Recuerden que eh, hay una advertencia en Deuteronomio que dice, escucha Israel, tú estás hoy para pasar el Jordán, para entrar a poseer gentes más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes y encastilladas del cielo, un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos del gigante? Conoce pues hoy que el Señor tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor que los destruirá, los humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás luego como el Señor te ha dicho. No discurras en tu corazón o no traigas a tu corazón el pensamiento que cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo por mi mérito, la palabra sedaká en hebreo se entiende como mérito, porque en los targumes arameos, en las diversas, si usted va al targum arameo, la palabra sedaká se traduce como sehut, ¿ok? Sehut, y sehut significa mérito. Por ejemplo, cuando dice en la Torá, Abraham creyó al Señor y le fue contado como justicia. En el Targum dice, le fue contado como sehut, como un mérito. Está hablando del mérito de la fe. ¿Ok? Es decir, el Eterno reconoce la fe de Abraham como una virtud por el hecho de que haya creído. O sea, el Eterno toma en cuenta la fe de un individuo y a través de la fe es que el Señor da galardón. Como lo dice Hebreo, sin emuná, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se allega a Dios, ¿ok? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, la fe
eh, conlleva, en este caso, como recompensa un galardón. Es decir, el Señor no ignora la fe, todo lo contrario. O sea, para el Eterno, la emuná tiene un peso bastante considerable. Es un mérito, es un sejut, ¿ok? Entonces, por mi mérito me ha metido el Señor a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esta gente las echa delante de ti. Así que no por tu mérito, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, vas por la impiedad de esta gente, el Señor tu Dios las echa delante de ti. Y para confirmar la promesa o la palabra o la promesa, palabra o promesa es lo mismo, que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, según este precedente en la Torah, cuando Josué eh, va en conquista de Jai, allí ellos cometieron un error. Ellos se llenaron de autoconfianza. Josué no consultó al Señor, se llenaron de autoconfianza y dijeron, algunos hombres dijeron, no, no suba todo el pueblo, como hicieron en Jericó, todo el campamento, ok, todo el campamento de Israel dio vueltas sobre Jericó, todo el pueblo subió. Aquí dijeron, no es necesario que suba todo el pueblo, ok, es decir, con la victoria anterior se llenaron de autoconfianza, ok, y creyeron que en sus propias fuerzas podían conquistar a Jai. Ahí fue el error, ¿ok? Allí Israel erró. Cuando dice Israel ha pecado, en hebreo la palabra aquí debe entenderse Israel ha errado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no suba todo el campamento, solamente unos 3.000 hombres. O sea, una parte del pueblo, con eso es suficiente. No consultaron al Señor, no esperaron del Señor dirección. Ahí hubo un error. ¿Ok? Aquí lo que se traduce como pecado en hebreo, el het es un error, un fallo. Fallaron aquí en no consultar, en ser presumidos, cayeron en el error de la presunción. No mandemos solamente 3.000, no consultaron al Señor, fueron acelerados en tomar a Jai. ¿Y qué pasó? El Señor no los acompañó, aparte de otras cosas, como en este caso el anatema, y fueron derrotados. Cayeron en batalla 36 hombres. Y bueno, Josué vino todo asustado y humillado. Delante del arca se postra Yehoshua y sus ancianos, diciendo, de hecho, como echándole la culpa al Señor, una queja. Ok, hay una queja allí, Señor, ¿por qué nos sacaste, nos hiciste atravesar el Jardín para traernos en derrota delante de los enemigos? Es decir, o sea, el pobre hombre no estaba consciente del error. Hubo aquí un error y obviamente no sabía del anatema, pero el Señor le responde, mira, ¿por qué te postras así? ¿Por qué te postras así? O sea, en pocas palabras, ¿por qué tú me reclamas a mí? Es que Israel ha fallado. O sea, hubo falla de parte tuya y de todo el pueblo. Primero no me consultaron, fueron apresurados, fueron presumidos, número uno. Por eso dice el texto, y también esta conjunción, pues, que es una partícula afirmativa, en hebreo se utiliza la partícula gam, que significa también además, o sea, Israel ha errado y además han roto mi pacto, ¿ok? Que yo les encargué, que yo les mandé. Pues además o también han tomado del anatema. Entonces Israel ha fallado en esa presunción, en primer lugar, ¿ok?
pero también han roto mi pacto que yo les había mandado, pues también han tomado del anatema, ¿ok? Y también han hurtado, han secuestrado y también han mentido y además han guardado o atesorado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel, por este anatema y por este error de ustedes, los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema. Aquí está, por cuanto han venido a ser anatema. Pero si fue uno, bueno, ya leímos en Josué 6:18, tan solo uno que traiga anatema a lo interno, ya hace anatema todo el campamento de Israel. Entonces, por cuanto han venido a ser anatema, Jerem, ni seré más con ustedes, es decir, no estaré, ni estaré más con ustedes, sino destruyen el anatema de en medio de ustedes. ¿Por qué han roto el pacto? Porque han roto el mandamiento. Dice, han roto el pacto que yo les mandé. ¿Ok? ¿Y que el Señor les mandó? El Señor les mandó estas instrucciones. ¿Ok? Y estas instrucciones es visto como un pacto. Si son instrucciones a la hora de conquista. No toquen el anatema. No deseen el anatema, no lo deseen ni lo tomen. ¿Ok? Ya eso está especificado en Deuteronomio 7, 25 al 26. Dice, no codiciarás la plata ni el oro que esté sobre ellas, ni la tomarás para ti. Y esto es lo que en este caso sucedió. En este caso, la advertencia. Así que mis queridos, espero que con este comentario hayamos podido esclarecer el tema del pecado corporativo. Aquí no hay pecado corporativo, ¿ok? Aquí el tema es el germen, ¿ok? No es que el pecado de un individuo responsabiliza a toda una nación, no, 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 eso no existe. El alma que pecare, como dice Ezequiel, el alma que pecare o el alma que errare, fallare, se extraviare, esa es la que va a morir, ¿ok? Pero en este caso estamos hablando del germen, que ya esto es otro asunto, este es otro contexto, ¿ok? Que en este caso sí involucra al pueblo. Pero entonces aquí vemos dos fallas. Uno, la presunción de subir algunos hombres para conquistar la tierra sin consultar al Señor, sin pedir dirección del Señor. Ok, aquí hubo un apresuramiento y esto es un error. Eso es un het. No es un sentido de pecado como occidentalmente entendemos pecado, pero sí es un error, es un fallo, es una presunción, porque debieron haber pedido dirección al Eterno, en este caso Yehoshua como líder, pedir primero dirección, ¿ok? Sino que fueron apresurados y por eso en parte vino la derrota. Y en segundo lugar, obviamente, la transgresión de Ham. Y en Primero de Crónicas, capítulo 2 verso 7, Ham llega a ser conocido como el perturbador de Israel, el que ha perturbado a Israel. Y eso es lo que significa Ham, el perturbador, ¿no? Bueno, luego entonces el procedimiento a través del Goral, Goral significa suerte, el Señor está dando tiempo para que Ahán confiese y haga el debido proceso. El Señor estaba dispuesto a perdonar, seguro que sí. El Señor estaba procediendo con justicia y misericordia al mismo tiempo en darle oportunidad a Ahán que se vuelva de su error, pero el hombre se aferró a su transgresión, pues no estuvo dispuesto a renunciar al anatema hasta que la suerte pues cayó sobre él y pues el hombre hizo una confesión, pero no fue una confesión de arrepentimiento.
No fue una confesión de arrepentimiento, no fue una confesión de un corazón contrito y humillado, no. Sencillamente que se vio pues desenmascarado, se vio descubierto y bueno, no tuvo más remedio que admitirlo, ¿no? Y por ello fue apedreado. La pregunta sería, bueno, pero si fue apedreado, ¿por qué no fue quemado? Ya que él se hizo anatema y según dice la escritura, el anatema debe ser quemado, no apedreado. Bueno, bueno, el que fue apedreado fue él. Ok, la sentencia de apedreamiento fue él. Eh, la pena capital por apedreamiento fue sobre Ahán solamente. El resto del anatema, el resto del botín y de su pertenencia es lo que fue quemado. Ok, y bueno, de esa forma se elimina el anatema. En este caso, Ahán es destruido porque no mostró arrepentimiento. ¿Ok? Es decir, que Ahán se rebela contra el Señor en este punto y perece pues juntamente con el anatema. Bueno, esto es lo que podemos en este caso esclarecer en el análisis de estos textos. Espero que este corto estudio haya sido de bendición para ustedes, para su crecimiento espiritual y su crecimiento en la comprensión de las escrituras. Hasta que el Mesías vuelva pronto y en nuestros días, y a ello digamos amén.